palabras para daros la bienvenida de parte de la Fundación Cementerio Inglés. La verdad es que es una alegría ver la iglesia así de llena, me dan ganas de preguntar si venís de parte del novio o de la novia. Bueno, nosotros en la Fundación Cementerio Inglés nos encargamos de gestionar y mantener este espacio, que sabéis que pertenece a la ciudad, es un bien de interés cultural y nuestra forma de entenderlo es, como estamos haciendo hoy, abriéndolo a la cultura y a la ciudadanía. Entonces, para nosotros es un honor que tanto Francisco como Héctor hayan escogido este espacio. Quería darle las gracias a la Iglesia de San George, que es la que nos ha abierto las puertas para que pudiéramos tener este evento, porque ellos también tienen una vida cultural muy rica y también la abren a eventos, y sobre todo les encanta que venga gente de Málaga a participar en sus reuniones y en su Eucaristía. Y nada, pues dar las gracias y que os sintáis como en casa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cristina. Gracias a todos los que habéis venido. Gracias al Cementerio Inglés, a todos los que se encargan de esto. Lo primero, bueno, pues mira, éxito de crítica y público, como aquí teníamos a Francia un poco acojonado de que viniesen o no viniesen. Él siempre sabe que tiene el horror vacui y después llena más que nadie. Filogenético. Eres un pesimista vale, ahí me quedo. Lo primero que habéis escuchado es una pieza de Elgar, que ha interpretado el dúo Valix, que son Jessica López Pascual y Florencio Arteaga López, al contrabajo, al cello, y ella al piano. Ellos van a estar interpretando a lo largo de la noche varias piezas compuestas por compositores alemanes, ingleses o incluso españoles, relacionadas con la época del naufragio de la Niceno. Hoy, como sabéis, lo que vamos a presentar es la nueva novela, la última novela de Francis, la octava, que evidentemente se llama Gneisenau o algo así en alemán. Gneisenau. Sí. Bueno, somos malagueños, somos como los que estaban aquí con un poquito más de estudio de los que salvaron a los marineros que lograron no morir ahogados gracias a al valor y al arrojo de los malagueños que se tiraron al agua para salvar a unas criaturas que no conocían. Ahora hablaremos de eso. Lo que yo quiero dar, antes que nada, bueno, decirles, mi nombre es Héctor Márquez, soy el director del espacio cultural El Tercer Piso de Proteo, en Librería Proteo, cuya editorial, Ediciones del Genal, es la que ha editado el libro, la octava novela de Francis. Y recordaros, los libros los vendemos allí. Están un poquito a oscuras. María Jesús, que está vendiendo los libros, dice que ve menos de un gato de escayola a estas alturas, así que háganle ustedes el favor después, porque Francia va a firmar y se ha inventado una firma nueva para esta. Y mientras tenemos que serifar, es una cosa. Y nosotros, todo el mundo tiene que comer aquí de los libros, tal, los libros cuestan mucho y tal. Bueno, ahora mismo a quien les quiero ceder la palabra es al alcalde de Vélez, Jesús Lupiáñez, que lleva apoyando a Francis. Bueno, a ti te han apoyado todos los alcaldes. O sea, yo no sé cómo. Tengo esa suerte. Él es natural de Torre del Mar y entonces, como uno de sus hijos predilectos, aquí tenemos al alcalde haciéndole honores. Así que muchísimas gracias, Jesús. Tuya la palabra. Buenas tardes, responsables del Cementerio Inglés, querida Carmen. Perdona que me dirija especialmente a Carmen Mercado, porque además de todo somos compañeros de fatiga en la Junta de Andalucía, y me ha encantado saludarte y bueno, y visitar este espacio que no había estado, ¿no? Querido Francis, Héctor, vicerrectora de Cultura, y bienvenidas a todos, a todas y a todos. Pues la verdad es que dejar la clausura que hoy mismo, en estos momentos, se está produciendo en Vélez, en el Teatro del Carmen, de un congreso sobre las escritoras, bueno, María Zambrano y las escritoras del 27, lo he cambiado por Francis, es decir, por un tío, por un hombre. Así que, fijaros si es importante Francis, si es importante Francis, a pesar de que... A pesar de que, bueno, pues os sigo animando, como no, a que disfrutéis de todo el legado que María Zambrano nos ha regalado a la humanidad, no solo a la provincia de Málaga,
sino a la humanidad. Yo a Francis lo conozco desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque entre otras cosas su pareja es mi prima, ¿no? Entonces, con más motivos. Además, pero sí es verdad que, bueno, que descubre uno en él esa humanidad, ese trabajo día a día, esa constancia y ese trabajo en todo lo que se plantea, ¿no? Es verdad que hoy vamos a hablar de su novela, en el que estoy convencido que para prepararla ha echado horas y horas y horas, sin duda, pero luego tiene esa otra faceta en la que trabajamos juntos, ¿no? Porque es el director de la cátedra de autismo y de la Universidad de Málaga, que patrocina en este caso el Ayuntamiento de Vélez Málaga, y que gracias a su trabajo, a él, al de Fundación Autismo Sur, que está también por ahí Luciano, y unos cuantos más, pues estamos, bueno, pues creo que se están consiguiendo, primero, visibilizar el autismo y trabajar un poco en ese sentido. Y todo eso es, como digo, también echándole otras horas y horas y horas a otro trabajo también literario pero más profesional y menos divertido. Con lo cual, bueno, pues felicitarte, Francis, que sigas así, que sigamos vendiendo Torre del Mar, especialmente, lo digo Torre del Mar, ¿vale? Porque lo lleva a gala y yo me alegro, porque además también hay familia suya que forma parte. Yo soy alcalde desde Chilche a Lago, ¿vale? Digo para que me entendáis. Y pillan medio Torre del Mar y Vélez, así que para que hagáis una idea. Pero bueno, vamos, enhorabuena también a Juan por apostar, bueno, desde Ediciones del Genal por apostar por el trabajo, porque, bueno, pues el que estemos, todas las presentaciones de su libro están llenas de gente, ¿no? Lo cual, pues demuestra esa valentía, esa entrega, ese trabajo y ese cariño que siempre desborda una persona tan grande como Francis, a pesar de que él no tiene nada que ver conmigo, yo soy mucho más optimista que él, yo, en fin, en todos los sentidos, pero vamos, no es difícil. Que vamos a disfrutar con él. Enhorabuena, muchísimas gracias y que soy convencido que vaya a disfrutar de esta novela como de las anteriores. Gracias, Jesús. Yo iba a pedir que os acercarais lo más posible, que tal, bueno, que es como un día, si fuera yo el capellán de esta iglesia, estaría hoy que no, que vamos, no cabría en mí de esto. Le quiero dar ahora la palabra a Charo Gutiérrez, que es la vicerrectora de Cultura de la Universidad de Málaga, y darle también agradecimiento a la participación que habéis tenido en esto y por soportar a Francis en la parte que te toque también. Veremos que somos amigos. ¿Sí? Además, de verdad. Bueno, muchísimas buenas tardes a todas y a todos. Francis, es un verdadero honor estar aquí esta tarde acompañándote. Acompañar a un profesor compañero de la Universidad de Málaga de muchísimos años, comprometido, generoso, yo diría que humilde, porque, yo creo que sí. Porque con lo que trabaja y lo que brilla y lo bien, el buen hacer que tiene en cada tarea que emprende, la verdad es que normalmente no presume de ello, no se le nota, es una persona discreta, pero no por eso menos brillante. Nos conocemos desde hace muchos años, Francis, como digo, hemos sido compañeros, somos compañeros todavía de la Universidad de Málaga, de nuestra Facultad de Educación, nuestra querida Facultad de Ciencias de la Educación, y aunque desde ámbitos distintos nuestros caminos se han cruzado en muchas ocasiones, y siempre que lo he buscado, Francis siempre ha estado. Ha sido una persona, como digo, generosa, cuidadosa en el trato con todas las personas que tiene cerca, y en ese momento de la creación de la Cátedra de Autismo, ¿verdad, alcalde? Que tuvimos ahí un trabajo largo. En ese momento a mí me tocó una etapa en la que era responsable del centro como desde el decanato, y bueno, y no tuve dudas. Cuando había que buscar un director de la cátedra tenía que ser Francis Guerrero, porque por su conocimiento y su formación evidentemente no cabía ninguna otra opción que fuera mejor que la de Francis. Yo creo que esa generosidad y esa dice que no es optimista, yo no lo veo pesimista. Yo cada vez que hablo con él... Creo en el ser humano, pero en la especie no creo mucho, en nuestra especie. Bueno, a mí siempre me transmite muy buena energía y creo que en esta novela, que por cierto me la estoy guardando para leerla en un puente largo o en las vacaciones de Navidad, todavía no la he leído, debo reconocer, bueno, pues nos enfrenta a cuestiones como la memoria, como el paso del tiempo, como el recuerdo de las personas que han sido importantes en nuestra vida, que hemos amado, de los lugares también que han sido significativos.
desde luego el planteamiento no puede ser más atractivo y estoy segura de que en las manos de Francis, que además de ser un docente magnífico, es un artista y un poeta y un escritor de primera línea, pues vamos a disfrutar muchísimo de ella. Yo solamente te deseo que llene otras muchas salas como el Cementerio Inglés, como la Azucarera de Torre del Mar, que sé que ya no cabía allí un alfiler, y que tenga muchísimo éxito, querido amigo. Y esta vez sin aperitivo, porque no... Pues no importa, porque aquí no se puede hacer contigo en este nos entorno. vamos súper El satisfechos. déficit de almendra viene muy bien, pero no, aquí no puede... Bueno, pues enhorabuena, querido Muchas amigo. gracias, Charo. Muchas Un fuerte aplauso para Charo Gutiérrez. Pero no me quiero extender más en este tema. Volvamos a aquella noche del 15 de diciembre de 1900, víspera de la tragedia. Lo que quería contar es que aquella noche, previa al naufragio, en el Café de la Loba, como dije anteriormente, el comandante Karl Kreutzmann, el jefe de máquina Richard Prüfer, ustedes me perdonen, el segundo comandante Max Emil Berningaus, y un guardia marina llamado Bernd, este está más sencillito, entraron al local proveniente del Café Chinita. Parece que en el barco se había quedado el teniente de navío Werner junto al resto de la tripulación. Y ahí, justo en la entrada al comedor de ese restaurante, se produjo el primer encuentro entre el comandante Kreutzmann y mi abuelo. Lo que ninguno de los dos sabía esa noche era lo que el destino les tenía preparado la mañana siguiente en el Espigón de Levante. Al poco de entrar en el abigarrado local se desencadenó una tormenta y una fuerte lluvia empezó a caer sobre Málaga. Había llovido mucho desde las 4 hasta las 6 de la tarde y luego había escampado. Esa tregua climatológica había animado al comandante a acercarse al centro de Málaga e ir al Chinitas y ahora al Café de la Loba para reconfortarse con alguna cena suculenta y luego irse al barco. Mi abuelo, al oírlo, supo que eran marinos alemanes y llamó a uno de sus compañeros, al que todos querían mucho y al que llamaban cariñosamente Aguilar el Largo. El mote que había heredado este camarero le venía de su padre, que era muy alto. El hombre ya estaba entrado en años, pero no por eso había mermado un ápice su gran talento, que contrastaba con su baja estatura, a pesar del mote heredado por la envergadura de su progenitor. Una de las particularidades más acentuadas que tenía Aguilar el Largo era que se defendía en el idioma alemán con relativa soltura, porque desde joven solía atender a familias alemanas que tenían su residencia en Málaga y que descendían de antepasados que en algunos casos llevaban en Málaga muchos años, como los Crauel, los Gross, los Rittwagen, los Scholl o los Kuttner. Por cierto, en la actualidad, los descendientes de estos últimos aún conservan restos de la Gneisenau y fotos del interior del barco, poco antes del hundimiento, porque un predecesor suyo, Jorge Kuttner, acogió en su casa a 20 marinos que habían sobrevivido al naufragio, como veremos más adelante. No voy a continuar, esto es simplemente para que vean una parte del tono de esta novela. ¿Es una novela que cuenta el naufragio del Gneisenau? Sí. Pero también una novela situada en la actualidad, donde curiosamente arranca aquí mismo, por eso estamos aquí. Arranca en el Cementerio Inglés, donde saben ustedes que están los enterrados, las 40 personas, los 40 marineros alemanes que perecieron. 40 de 400. 41 y desde aquí, si fuera de día, se vería alguna de sus tumbas. Fíjate. Ya está empezando. Porque tiene la novela, aparte de situarse y contarnos lo que sucedió, para lo cual Francis no ha dejado de documentarse fervientemente y además con una cosa de me van a hacer un examen, porque él viene de familia de gente que se ha dedicado a la mar. Su padre al final era marino mercante y capitán de barco. Y él, según contó la última vez, nos regaló la anécdota de que su mayor odisea en el mar, a pesar de ser de Torre del Mar, fue que una vez se le volcó el hidropedal. Esta es, para gran vergüenza de su familia, aunque él no siguió, la verdad es que... Me perdí en un kayak también. Un kayak, se metió en un kayak y se salió rápidamente. Entonces, claro, me tuvieron que rescatar. Esta novela es también un homenaje a su familia. Probablemente el personaje del que hablamos aquí, del que iba a aparecer enseguida, sea un homenaje también a su familia, no haberse dedicado a
a la parte marinera que los padres, a la parte marina que los padres, que su familia cultivó tanto. Pero sobre todo hay una cosa que yo quiero señalar. Más allá de la reconstrucción de lo que pasó en la Gneisenau, hay una cosa fundamental que yo creo que desde el punto de vista social interesa mucho. Cuando hablamos de la valentía de las personas que se lanzaron allí, hablamos como de algo anónimo. Sin embargo, los nombres de los marineros alemanes están todos y cada uno. Nadie sabe si murieron, que seguramente murieron, y él lo reseña aquí. Un montón de personas malagueñas, normalmente de los barrios más bajos, del Perchel, que estaba allí al lado, que se tiraron, algunas personas que solamente conocían en sus barrios, que no tenían ni título ni nada, y probablemente muchos serían analfabetos. Estamos hablando del principio del siglo XX, de diciembre, del 15 y 16 de diciembre de 1900. Esas personas que darían su vida, y los que lo conservaron, nadie sabe cómo se llamaron. Nadie sabe cómo se llamaron. Málaga entera, esa Málaga que entonces ya regían las familias adineradas que venían de fuera, de Europa, esa Málaga llevaba con indígenas, por llamarlo de alguna manera, con lugareños, que no estaban a la altura social y económica de la gente que regía la ciudad. Y por eso, por esa gente, de la que no se tiene memoria, Málaga es muy hospitalaria. Y eso quiero que lo tengan ustedes en cuenta, porque solemos tener mala memoria. Porque el pueblo es quien crea los mitos, y después la gente que rige es la que se queda con los mitos y lo convierte en un emblema. No olvidemos eso, y perdónenme ustedes porque a mí me sale de vez en cuando la cosa social. ¿Qué quería decirles de esta novela? Y ahí ya empiezo a dar paso a unos y a otros. Es la octava de su autor, ya os han contado a qué se dedica, no voy a incidir en ello, y tiene los elementos que suelen tener sus novelas. Es decir, unos diálogos muy ágiles, un sentido del humor y la ironía que es prácticamente el que tiene Francis, que recuerda muchísimo, se lo digo y él está de acuerdo, a las primeras novelas de Eduardo Mendoza, El laberinto de la aceituna, El misterio de la crista embrujada, donde los personajes estaban en situaciones a veces complicadas, de thriller, de temor, de descubrimiento de un asesinato, y sin embargo estaban también en situaciones ridículas. Esto pasa en esta novela. El personaje principal, que es un periodista especializado en ciencia, que se empieza a encontrar con hechos que digamos que trascienden la lógica, que son sobrenaturales, y él no sabe muy bien cómo aceptar eso. Está luchando entre eso y un divorcio que se le viene encima, una separación de su mujer a quien que le está poniendo los cuernos. Es una cosa que pasa también mucho en las novelas. No sé si en la vida de Francis, no se lo voy a preguntar, pero siempre hay un lío de faldas por ahí metido. No le voy a contar en qué acaba porque tiene su historia. Y también que la lean, porque cuando pasen por aquí, por el cementerio inglés, a nadie se le hubiese ocurrido que el cementerio inglés fuera a la vez escenario de situaciones sobrenaturales y también escenario de comedia bufa, porque todo eso se va mezclando y de la resolución de un misterio. Y mientras tanto, ustedes se van enterando de la historia, de lo que pasó realmente en la Gneisenau, con el nivel de documentación más específico que se haya hecho hasta ahora, más allá de los datos meramente históricos. Esa humanización de unos hechos que sucedieron hace ahora 125 años y que se están celebrando precisamente por la comisión del centenario de la Gneisenau, a la que también le damos gracias por incluir a Francis y esta novela entre sus actos. A mí me gustaría, si te parece, Francis, darle paso al dúo Valix para que interprete la segunda pieza, que si no recuerdo mal, perdón, si no recuerdo mal, bueno, recuerdo fatal porque la tengo que leer. Bueno, no tienes ni idea. Pues anda que tú. Yo lo seleccionado con ellos. En alas de la canción de Félix Mendelssohn.
Vaya va la mujer. Buenas noches. Buenas noches. Disculpe, no quería asustarlo. No, si no, no me ha asustado. Pues yo sí me he asustado. Cuando me he bajado del taxi que me ha dejado ahí, he visto un hombre corpulento, con la camisa hecha trizas y como lleno de sangre. Yo también he visto a ese hombre. ¿Sí? Acaba de saltar por la cancela del cementerio desde la calle. Ah. No sé, quizá haya venido a visitar a algún familiar enterrado hace poco tiempo. O a robar, vaya usted a saber. ¿Un familiar? Hace mucho tiempo que no hay enterramientos en este cementerio. Solo se permiten los depósitos de cenizas en los columbarios. Pero puede que usted tenga razón y haya entrado a robar y huyera del guardián. Yo creo que ha sucedido algo así. Seguramente vino a robar, se encontró con el vigilante, se enzarzaron en una pelea y quizá por eso iba lleno de sangre. Bueno, tampoco es eso. ¿Usted ha venido a encontrarse con el guardián? ¿Cómo? Yo es la primera vez que vengo. No se me ocurriría saltar la tapia del cementerio a riesgo de toparme con ese guardián. Ni siquiera sabía que había alguien que vigilaba este lugar. Bueno, no me he explicado bien, ¿eh? No me he explicado bien. Se ve que usted no conoce la leyenda inglesa. Aquí no hay vigilantes hace mucho tiempo. El guardián hace tiempo que murió. ¿Que murió? ¿Sí? Pero me acaba de decir que el hombre que ha asaltado quizá huyera del guardián. Pero eso se lo he dicho en plan irónico, hombre. Oiga, mire, yo siento lo del vigilante. ¿Era familia suya? ¿El guardián? Sí, no sé, parece que le tenía aprecio. ¿Familiar? No, ¿qué va? Ni siquiera coincidí nunca con él. Que nunca coincidió con él. Pero si acaba de decirme que el hombre que ha asaltado la cancela probablemente huía de él. Sí, pero nunca coincidí con él. Se ve que no conoce usted la leyenda inglesa. No hay vigilantes en este cementerio, caballero, ya se lo he dicho. Bueno, y entonces no entiendo. ¿Cómo es que me habla de ese guardián? Porque el guardián a veces está en el cementerio. ¿Cómo que está? ¿Que es un proceso cuántico que está y no está al mismo tiempo? Bueno, no, ya sé a lo que se refiere. ¿Se refiere usted a que se aparece o algo así? Bueno, algo así. ¿Usted lo ha visto? Quiero decir, después de morirse, Sí, sí. ¿lo ha visto? Sí, no solo yo. ¿Y podría decirse que lo ha visto, no sé, en otro plano espacio-temporal? Sí, también. ¿Usted no conoce la leyenda inglesa del último que es enterrado en un cementerio? No, oiga, no la conozco, no tengo ni idea. Verá usted, yo no creo en apariciones ni cosas de esas. Soy escéptico en todo aquello que intenta cambiar las leyes de la naturaleza. No, yo tampoco creo en nada que no tenga una explicación lógica, oiga. Y tampoco creo en nada que no sea científicamente comprobado. ¿Como que usted no cree en lo sobrenatural? No, nada de eso, joven, se lo estoy diciendo. En absoluto. ¿Y cómo es que cree en un fantasma? Es que este asunto es algo más escabroso. Escapa a toda la lógica razonable. Y hasta las personas más escépticas, como por ejemplo yo, terminamos creyendo cuando el asunto es tan evidente. Vaya.
Muy interesante lo que usted me cuenta en una noche como esta. Sí, La verdad es que se me están quitando las ganas de entrar al cementerio. pero si usted no es creyente en fantasmas ni en nada. Claro que no, pero soy sugestionable como todo el mundo, depende de mi estado de ánimo. Y últimamente no ando muy bien en ese aspecto. Una noche tan desapacible como esta no acompaña precisamente. Ya solo hace falta que se levante una niebla espesa, como en una película que vi hace tiempo. ¿Qué película ha visto usted? Yo he visto dos relacionadas con el terror y la niebla. ¿Cuál? La que yo le digo era una antigua de unos marineros que se ahogan. De John Carpenter. Hay otra basada en una novela de Stephen King. No, yo la que le digo es la de Carpenter, no he visto otra. Esa. Y en esa novela, bueno, aquí estamos muy cerca del mar y en esa novela la niebla se aproxima a la población desde el mar. ¿Quiere usted que se la cuente? Me refiero a la leyenda, claro. Me la va a contar de todas formas, ¿no? Hombre, joven, no lo voy a dejar con la intriga. Dijo que era una leyenda inglesa, ¿no? Sí. ¿Y el guardián era inglés? No, era español, pero lo que le ocurre a él está relacionada con la leyenda inglesa. No olvide, caballero, que estamos en un cementerio inglés. Bueno, pues cuénteme. Lo que le voy a contar me lo han contado algunas amigas mías inglesas. Otras no saben nada del tema. Y es algo bastante extraño. Me imagino por dónde van los tiros. Quiero decir que en este cementerio hay un espectro. ¿Un espectro? ¡Ay, caballero, un espectro! ¡Hay muchos! Vaya, me deja más tranquilo. Y me imagino que el guardián será uno de ellos. Hábil conclusión, caballero, hábil. Venga, déjeme el brazo, que me apoye. Venga. Se lo voy a contar. Sí, Verá. anda, cuénteme. Tenga un poquito de paciencia, ¿eh? Bueno, Francis, esto que acabamos de ver, que salió de aquí en la novela, está también basado en el primer momento donde tú vienes aquí y ahí Una dices, noche, ¿y si yo cuenta eso? a una visita teatralizada y con el Club de Lectura de Vélez Málaga, se oye bien, ¿no? y noche lluviosa, fría, creo que era diciembre, y estando, me quedo un poco rezagado en el sendero que sube hacia arriba y me siento en un banco de, bueno, una roca, era de piedra, una piedra realmente. Y al fondo en la penumbra veo una señora mayor, muy parecida a ella, y con la mano así levantada, y yo me quedo, no sé qué quiere hacer con la mano, y me quedo así, y también hago así instintivamente con la mano, y me la da. Y lo que quería que la ayudase, estaba fatigada a subir la cuesta. Y entonces ahí pensé, digo, este es el comienzo de mi novela. Yo le estaba dando vueltas ya a la Naisenau, a los marineros, tal, y ahí empieza en la puerta, no empieza en ese momento sale más adelante en otro contexto Porque tú literario. escribiste hace tiempo una cosa que era El puente de los alemanes, ¿eh? Sí. ¿Era un relato, una novela? Es una novela, Una y novela una corta. parte de ella aparece, pero no aparece el cementerio inglés, y aparece muy poco sobre la Naisenau. Ya, por lo visto, ya hemos seleccionado inconscientemente la Naisenau. Pero no, sobre la Naisenau, esta novela es la primera que... y quizá la última que escriba, porque la verdad que he acabado agotado con la novela. acabado como sí, si porque yo, hubieras ¿sabes? tenido Mi que antepasado, rescatarlo. mis abuelos tuvo la guerra de Cuba, la batalla Claro. de Santiago de Cuba, naval. Mi abuelo la guerra del desembarco de Alucema, mi padre la guerra civil. Yo no he heredado nada de eso y no tengo ni puñetera idea. Ya te digo, me mareo en un hidropedazo. Si un día en un barco mi padre iba a un astillero y vomitando todo el camino, toda la travesía. No tengo ni idea de eso. Entonces, era un reto muy importante. Mi referente era Herman Melville y Joseph Conrad, Claro. que escriben rematadamente bien. Entonces, lo tenía como referente literario e igualar, acercarse, aproximarse a ellos es prácticamente una misión imposible, ¿no?
Entonces ha supuesto un reto. De hecho, la novela parece un manuscrito que es realmente El relato. El hundimiento de Gneisenau, lo que pasó esa mañana, etcétera, y lo fui postergando, hasta que ya me tengo que enfrentar a esto. Y yo tengo la costumbre de que soy muy malo, muy poco competente para resolver problemas prácticos de mi vida. Los convierto en teóricos, como hacía ciertos filósofos, o los convierto en literatura. Y ahí sí sé que puedo resolverlo, más o menos. Pero aún así me costó mucho trabajo, lo fui postergando hasta que ya al final me enfrenté a la dureza de qué hacían estas personas en el mar aquella mañana, qué diálogos tenían, cómo se hunde el barco. Tú has hecho una labor de detective también, porque te ha ido nutriendo de toda la documentación de la época, por un lado. Yo creo que he leído todo lo que existía para cometer menos errores, no para cometer ningún error, pero para cometer menos errores. Y también he leído los escritores que en Málaga estuvieron esos años. Alfonso Reyes, por ejemplo. Menos, ¿vale? ¿No? Martínez Barrio Nuevo, que es muy desconocido, que escribió El Padre Eterno, que es una novela donde habla de la gente que vivía en la playa, que dormía entre las barcas paradas. Y Rubén Darío es curioso que nadie sabe que estuvo en Málaga 6 meses, porque estuvo enamorado de una malagueña, y entonces las descripciones que hace de la Málaga de esa época me vinieron muy bien también. Y bueno, todos los escritores, sobre todo creo que Martínez, Jerez Perchet, Augusto Jerez Perchet, que aunque era de Sevilla, vivió en Málaga mucho tiempo, y todas estas personas que salían de noche por las tabernas de Málaga, que visitaban, que admiraban la belleza de las mujeres malagueñas y también las miserias de las fábricas. Por ejemplo, las pelusas, la fábrica de las pelusas, todavía hay un barrio en Málaga que se llama así, que enfermaban rápidamente, eran niñas que estaban desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la tarde, y respirando todos los componentes químicos, y las pelusas era porque el algodón le soltaba unas pelusas por todo el cuerpo que también penetraban en los pulmones. Y todo eso aparece reflejado, la pobreza, cualquier vendaval hundía las casas de los pescadores porque se las llevaba, eran de madera y de hoja de palmera y cosas de estas. Y bueno, pues ahí me ha venido muy bien este tipo de literatura costumbrista, que como saben, dicen que es literatura menor, pero se trata de escribir las costumbres de un determinado pueblo. En tu narrativa también está ese elemento, siempre aparte de la historia principal, siempre hay una deriva costumbrista y humorística también. Por ejemplo, aquí el elemento sobrenatural aparece constantemente y que está, digamos, referenciado por este personaje, que sería, digamos, el trasunto del escritor, que es el que investiga, ¿no? Es un antihéroe, redactor y el redactor de las páginas científicas de un periódico. Él no cree en nada de eso, y ella tampoco, porque ella, tampoco voy a contar el personaje, su vida sí, pero ella es profesora de universidad, jubilada, y tampoco cree en eso. Sin embargo, ocurren cosas extrañas en este cementerio, que de hecho han ocurrido cosas extrañas, según lo que yo he leído. Pero aparece en la novela, no voy a contarlo. ¿Te parece que le demos un poco voz y tal para que esto se vaya animando aquí al dúo Valix? Que creo que ahora mismo tenemos, si no me equivoco, una pieza de Enrique Granados, ¿me equivoco? No. Pues Enrique Granados, que ya saben ustedes que también pereció en un naufragio allá por principios de siglo. Por favor.
Como te decía, si hago presentaciones para escuchar a los músicos en realidad. Sí, pues te decía, ninguno de los dos cree en estas cuestiones así de espectro, fantasma, apariciones. Sin embargo, ella ya se había rendido a esa evidencia sobrenatural, no científica, por las cosas que ha visto aquí y le han pasado, esta persona mayor, y él poco a poco está en un estado también sugestionable de su vida, porque tú has dicho que Se acaba de abandonar, la acaba de con abandonar. el jardinero, ¿no? Con el cacha. Sí, sí. Entonces, claro, y poco a poco, a mí me parece una gaviota así, con el cuello pelado, con esas cosas que... entonces está aquí completamente asustado en el cementerio, esa noche paseando ya con esta señora, pues, en fin, ahí ocurren varias cosas que no voy a contar para no ser... Tú sí me dices que hay demasiado spoiler y es verdad. Así que bueno, y al final pues también acaba como creyendo en esa cuestión, ese plano temporal paralelo a la realidad. Como dicen los gallegos, ¿no? A ver los fantasmas, pero a ver los haylos. Efectivamente, y es un poco lo que sucede, que es verdad que aquí te has planteado una mezcla de género, pero donde se nota claramente que tú tenías digamos, una especie de autoobligación impuesta a estar a la altura del lenguaje marinero. Sí. Ahí está muy claro que hay un homenaje a tu padre, ¿no? A mi antepasado. Bueno, y también Claro, y a los marineros que están... Me preguntaba ahora mismo que la última parte de la materia, que parece que es energía, ¿no? La teoría de cuerda y tal, y están aquí, a mí me emociona mucho estar aquí, porque yo he estado años viviendo aquí en realidad, mentalmente, pero no sé qué será peor, si vivir en algún sitio físicamente o mentalmente, porque yo he pasado noche entera aquí, aparte de esa noche que estuve aquí, viviendo aquí, deambulando entre las tumbas, en fin, grabando diálogos, fragmentos de la novela que aparecen aquí. Entonces yo, cuando escribo, me paso, por eso digo que lo paso mal escribiendo. Decía Virginia Woolf que escribir es un doloroso placer, y yo lo veo más doloroso que placer, vamos. Entonces estar aquí, estaba ya obsesionado, y en los últimos 2 meses con la novela ya estaba me atormentaba a mis personajes escribiendo ellos mismos, yo en la cama, que yo además soy insomne, y encima ya dormía menos. Pero he pasado muchas horas aquí en este cementerio. Oye, tenéis que comprar dos ejemplares porque da lástima esto. El hombre insomne sufre. Yo lo he dicho por eso. Ya lo sé que no lo has dicho, yo lo digo por afinidad. Menos mal que yo no vivo de las novelas. Así que lo paso. No vives de la novela, es verdad. O sea, necesito escribir, pero no... la novela es tu vida, es decir, Sí. escribir es tu vida claramente. Tengo una necesidad Y psicológica. mira que a ti te gusta tu profesión. quiero Muchísimo. decirte, Yo tengo ese Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Sí. yo esquizoide, por un lado profesor, tal, por otro lado escritor, y siempre lo he tenido, pero a mí yo estoy orgulloso de las dos, o sea, me siento cómodo en ese acoplamiento de pasar. Ayer tuve clase, por ejemplo, bueno, me apasiona dar clases. Decía Confucio, si haces algún trabajo que te apasione, nunca trabajarás. Y yo, para mí, no... Llevo 39 años. Charo y Miguel Ángel Santos y otros compañeros que tengo aquí, Eduardo, Los y algunos compañeros aquí, saben que esa pasión de este trabajo. Y también escribir es más una necesidad psicológica para mí. Necesito escribir. Yo ahora sé que no escribo meses y meses. Y estoy deseando que ya esto termine tampoco. Vale. Estoy necesitando escribir y creo que mañana voy a empezar a escribir una novela. Oye, ¿qué parte hay? Estoy condenado a escribir, pero no es una cosa que... No, la puedes hacer por una gente que viene al cementerio inglés a ver a un tío que escribe La segunda novelas, parte, no, la segunda porque, sí, mañana, por ejemplo, que les invito también para que vayan al tercer piso, allí en Librería Proteo, que tenemos uno de los grandísimos escritores que hemos tenido la dicha de tener en Málaga, no es malagueño, es venezolano, Rodrigo Blanco Calderón. Hablaba hace unos días con él diciendo, digamos, este mal del escritor. El escritor básicamente es un ladrón de historias, es una persona a la que no le puedes contar nada. Hace unos días, también una semana, venía Clara Obligado, la grandísima escritora argentina, también al tercer piso, y hablaba de eso. Dice, yo a quien me va a contar algo, dice, mira, me pasó una cosa, le digo, ¿sabes que si yo la escucho va a acabar publicada una novela? ¿No? Entonces, pues exactamente así. Entonces yo creo que Francia es un poco así, y a mí me gustaría también preguntarte, porque tú, tu mayor desarrollo profesional está en el tema del autismo. Profesionalmente hablando, sí. Sí, profesionalmente hablando. ¿Hasta qué punto tú tienes una cierta afinidad normalmente con alguna de las personalidades del espectro autista? Yo no te voy a decir que eres autista, pero te faltan 3 minutos.
Hombre, neurodivergente soy, ya. Neurodivergente tú, que sé que ahí vamos. Pero no autista. Sí, y de hecho, algunas de mis novelas, por ejemplo, en la última, que es del siglo XVII en Málaga, aparece un personaje con autista que es Gonzalo, que es un chico. Pero voy a hablar de esta novela, no voy a hablar de otra. Y sí, y en otra novela también aparece un profesor de educación especial, de lo que se llamaba antes educación especial, que interviene educativamente con niños con autismo y con una serie de personajes, y ahí sí también me basé pero bueno, no voy a mezclar de novelas porque si no, ya... Yo voy a hablar aquí de mi novela última. Bueno, pues de tu novela, que son varias novelas en una, porque como tú decías, hay una parte que está escrita por este personaje que hemos visto Sí, aquí, la señora- Victoria, la señora, Que tiene 89 años en la novela. 79 años, y que es quien se encuentra con el escritor, con el periodista, y acaba dándole un manuscrito, porque ella Ella ha terminado el manuscrito la noche anterior, viene aquí todo el 16 de diciembre, pero ese día no está abierto el cementerio y viene el 15, la noche anterior, que ha terminado la novela el 14 de diciembre. Y sí, entonces es que ocurren cosas importantes en el cementerio esa noche, en fin, que al final ella le confía en este periodista y dice: he visto en ti la persona que te voy a pasar mi manuscrito, que llevo todavía escribiendo sobre el hundimiento, con cosas que nunca se han dicho. Como realmente el informe oficial del manuscrito aparece, se cortaron unas páginas a cuchillas, eso he leído en varias fuentes diferentes, eso también me da mucho juego como escritor. Yo me quedé sorprendido cuando leí que faltaban páginas de ese informe. Hace poco, hablando con el comandante de la Marina de Málaga, Pablo, que no está aquí porque no está en otro acto y tal, yo le pregunté por ese archivo oficial que está buscando, y a mí me extrañaba que ningún periodista hablase de él. Y me dice: no, porque eso en el año 34 se llevó a San Fernando. Y de San Fernando quizás esté en Madrid ahora mismo. Digo, bueno, uno de los enigmas. Pero yo hablando con él no le dije nada de las páginas cortadas, que vete a saber quién las cortó y tal, ¿no? Pero me ¿Tú da tenías claro desde el principio, cuando querías hablar y empiezas a investigar, la necesidad de meter un thriller, un enigma, aparte de la reivindicación de los Sí, eso personajes? se me ocurrió la noche que vine aquí, Ajá. hasta el cementerio inglés. Es que es muy novelesco esto. Hombre, total. Y de noche mucho más. Y el otro día me decía un compañero en una Que cena... no sea un peligro, porque te puedes pegar un saleazo aquí. Sí, todo relacionado. Fíjate si yo tengo esa tendencia a hablar de la muerte y tal, que me dice un compañero que le hicimos un homenaje la semana pasada, que me dice: cada vez que pienso en la muerte me acuerdo de ti. Dos copas de vino, yo estaba empapado de agua, me había mojado entero, que por eso tengo la garganta así. Y un buen comienzo de novela. Cada Vale. vez que pienso en la muerte, me acuerdo de ti. No sé si voy a empezar mi próxima novela así, pero algo. Sí, mi tanatofobia y eso, claro, y el miedo a la muerte que le tengo. Entonces, aquí en el cementerio esa noche, claro, pero lo que yo no sabía que iba a vivir 2 años aquí mentalmente. O sea, como varios capítulos se desarrollan aquí, el último, el primero, en medio, varios capítulos. Es recurrente el cementerio inglés. Entonces, pero mi mente me trasladaba aquí, y además de noche. Porque ya de día, que cambia mucho, pero de noche parece... Vamos a escuchar, si te parece, Sí. otro fragmento, darle las gracias de nuevo al dúo Valix, malagueño, que van a interpretar Serenade de Gaspar Casado. Thank
Dígame, Prüfer, ¿qué sucede? Algo no marcha bien, capitán. Sí, lo sé. El mar está muy bravo. Nos hemos visto en peores circunstancias, señor Prüfer. Es posible, pero si me lo permite, señor Kretschmann, nos encaminamos de mar gruesa a arbolada. Las olas están barriendo las cubiertas y el mar parece que quisiera tragarse el barco, como la ballena se tragó a Jonás. Ya, Prüfer. Y dígame, ¿cuál es su opinión no bíblica sobre el tema? Creo que no se pueden tener por más tiempo las calderas apagadas o sin presión suficiente, por si tuviéramos que elevar anclas y buscar refugio en la dársena interior del puerto. Pero como usted sabe, señor Kretschmann, mis máquinas necesitan al menos 1 hora para alcanzar la potencia necesaria. Señor Prüfer, baje inmediatamente a la sala de máquinas y ordenen que tengan las calderas con la presión suficiente por si tuviéramos que arribar a puerto. En caso que la marejada empeore, nadaremos los pocos metros que nos quedan a la costa y arribaremos a puerto. Como usted ordene, señor Carr. Y ustedes, tengan cuidado. No los arrastre 1 hora y los arroje por la borda. Una de las cosas más interesantes de la novela es cómo tú has ido desarrollando una tesis sobre qué causó el naufragio exactamente de la Naisenu. Sí. ¿Y qué es lo que has concluido, Sherlock Holmes? A partir Lo que pasa es que no voy a contarlo todo, pero es un levante histórico. Karl Kretschmann estaba muy acostumbrado a todos los mares, de hecho conocía bastante bien el puerto de Málaga, había estado otras veces aquí, llevaba 1 mes en el puerto y parece ser que el comandante Julián García de la Vega González le avisó, seguramente en un barquito, en una chalupa, de que, y también el abuelo de esta mujer del cementerio, que es uno de los que rescatan a marineros posteriormente, le dice, entre a puerto porque el levante malagueño es muy peligroso. Muchos años antes aquí llegó Juan de Mendoza y Carrillo, es muy poco conocido ese hecho, con 30 galeras, era capitán de las galeras de España y se encontró el mismo levante pero 500 años antes en Málaga, en la misma zona exactamente. Y Juan de Mendoza, con muy buen criterio, lo que hizo fue irse hacia la herradura para protegerse del levante, pues allí está cubierto. Y lo que pasa es que rodó a poniente, algo que también pasó en Málaga, y se hundieron 28 naves, murieron 5.000 personas, o sea, casi 3.000 más que en el Titanic, y poca gente conoce, él también murió, estuvieron apareciendo cadáveres en la herradura, en Motril, durante meses, poca gente conoce esa tragedia de 5.000 marineros muertos. Bueno, entonces el capitán Kretschmann realmente no pensaba que fuera, él conocía los mares, está la famosa frase, la Naisenu siempre sobrevivió a las aguas mansas del Mediterráneo. No se sabe si fue cierta, yo creo que yo me metí mucho en la piel de Karl Kretschmann y quizá hubiera hecho lo mismo. Bueno, yo sin mis conocimientos... No, yo me hundo a la primera, sí. Pero, no sé, uno coge el coche y no pensaba de un accidente de tráfico. Yeah. Entonces, están las anclas en el fondo, el informe de la Marina Alemana está erróneo, piensa que el fondo es fangoso compacto y es pedregoso y con algas, como sabían todos los que vivían, los que dormían entre las barcas paradas, ¿no? Entonces, claro, el levante enseguida, como ya están observando desde la orilla, el bamboleo del barco indica que las anclas se están soltando ya. Entonces le indica a Richard Prüfer, que es el jefe de máquina, que encienda las calderas. La tenía que haber encendido antes. Richard Prüfer le dice en un momento determinado que están a 15 revoluciones, necesitan 50 son 4 calderas que tiene. El capitán escucha que van a 50 y ya está, se queda más tranquilo, pero en realidad es que ha escuchado más con el viento y el vendaval y tal. Bueno, y ahí empieza ya una serie de problemas. Realmente no es que se hunda, es que choca contra la escollera de Levante, tiene varios impactos y bueno. Pero no, yo he estado obsesionado con salvar porque van 210 grumetes, aparte de marineros, oficiales y tal,
que yo muchos de ellos, por la fotografía que he visto, yo creo que nunca sabían, vamos, que eran como yo en el mar, ¿no? Que no se habían subido. Era un buque escuela. Era un buque escuela como el Juan Sebastián Elcano. Claro. Pero estaba muy armado como una fragata, aunque era una corbeta de la clase Bismarck. Sí, eso ya te ha hecho un experto. Sí, más o menos. Un barco, eso que es un barco. Un buque, No, hay que hablar, sí. sí. Es una corbeta, o sea... Técnicamente es una corbeta de la clase Sí. Bismarck, que tiene 5 hermanos gemelos, Wow. y es un buque escuela. De hecho, 10 años más tarde del hundimiento, aparece la Naisenu por el puerto de Málaga, con su imponente figura blanca, pero es otra Naisenu, gemela. Entonces la gente, porque la gente no solamente la burguesía malagueña, sino todo el mundo, las clases más desfavorecidas adoran ese barco por su majestuosidad. Parecía como la pirámide de Gistres de la Hispania. Y de pronto y sabían, tenían un vínculo emocional muy fuerte con ella. Y por eso cuando se hunde, provoca ese impacto emocional, que hay el entierro es masivo, el más masivo que ha habido en Málaga seguramente. Entonces cuando aparece la Naisenu 2, podríamos decir, se queda sobrecogido, pero en realidad es... Creían que ya tenían su buque fantasma Sí, propio y nada, era otra Naisenu. Exactamente. Una de las cosas que aquí también pones de manifiesto, como decía al principio, es la importancia de los héroes anónimos y también del conocimiento de la gente de la mar, que muchas veces estaba por encima del conocimiento de otra gente de la mar, pero que venían de las academias, Claro. de las formaciones, y aquí hay toda una reivindicación Sí. del malagueño pobre, anónimo. Ellos y olvidado. viven debajo y conocen perfectamente el Levante. Por eso la noche anterior que van al Café de la Loba, que era un café que había, que durante el día era, digamos, para la aristocracia, pero de noche se convertía aquello en... Lo más grande. Lo- Lo más grande. Había un pianista que era lo levantaban, lo ponían como una momia para tocar el piano. Eso por lo que le estaba también el negro Meri, que es un personaje que no es muy conocido en Málaga. El negro Meri era el negro Merit, era de Cuba. Ajá. Y la primera imagen que existe, documentada en cine, del baile flamenco, lo hace el negro Meri, podéis buscarlo por internet. Qué bien. En la exposición de París, de 1898, sale un tío bailando así de pronto, y ese era pero también hacía de baratero. El baratero, una figura temible, era el bandolero, que venía de la sierra, pero adaptado a la urbana, con las patillas, la inmensa navaja, y el negro Meri era también un baratero, ¿no? Entonces, ahí juego también un poco porque una dama de la burguesía que se equivoca de hora y va por la noche a la loba, se enamora de lo que era, digamos, el bisabuelo de la protagonista. Esto es como un culebrón. Y entonces, digamos que tiene relaciones con él. Digamos, no, tiene relaciones. Vale. Sexuales, quiero decir. Exactamente, sí, sí. Y entonces es cuando nace el abuelo de la protagonista. Entonces hay un duelo a muerte porque los barateros siempre, decían, porque el barato era un tributo ilegal, ellos usaban las cartas, a gente que estaba jugando a las cartas, y le tenían que dar a cada uno dinero. Entonces, y si no se lo daban, pues con la faca que tenía, era gente muy corpulenta. Si veis la imagen del negro Meri, veréis que estaba el tío cuadrado. Había sido boxeador y tal. Pero siempre se encontraba otro, como los leones en la sabana, hay otro león que aspira también a quedarse Aspira a ser negro merido. y hay un duelo a muerte entre este y otro personaje tal. Godzilla contra King Kong. Más o menos. Ahí es. Pero al final puede que gane David de nuevo. A ti te gustan siempre en tus historias, te gustan los perdedores. Te gustan los débiles, aparentemente. Sí, eso decía Berkamí. Solo me interesan las personas que sufren, los marginados, etcétera. Pero bueno, a mí me interesan todas las personas en general, ¿no? Todas las personas, no solamente eso. Pero... Hay un momento en que vamos a traernos a otro personaje que es muy conocido, Isaac Albéniz. Isaac Albéniz, como saben ustedes, ha sido uno de los grandes compositores españoles. El dúo Valix va a interpretar ahora, porque Isaac Albéniz, yo no lo sabía, me lo ha dicho aquí Jessica, gracias, que es la que sabe, que estuvo dando clases en el Conservatorio María Cristina. ¿Es así? Es que tengo las gafas de ver a 30 centímetros, pero creo que sí, sí. Es que me he puesto una gafa alemana un poco para estar O sea, que ni necesita ni nada. Claro. Bueno, pues tenemos una de las piezas relacionadas con Málaga, que hizo varias, la su Iberia, en otra. Esta es La malagueña de Isaac Albéniz. Por favor.
Hablando... Ay, mi abuela Remedios, que nunca cerró su duelo. Ella estaba embarazada cuando mi abuelo Francisco falleció en el mar tragado por las olas. Luego, cuando tuvo a mi madre, ella se untaba en el pelo brea y se lavaba la cara todos los días con agua de la mar para recordarlo. Decía que mi abuelo olía a salitre y a brea de tanto dormir entre los barcos y que tenía los pies cuarteados por las olas y su cuerpo dorado por el sol. Ay, cuando había levante, a mi abuela se le encogía el corazón recordando a mi abuelo Francisco. Una costumbre que tenía ella, y lo hizo casi todos los días de su vida, era coger una flor de una maceta de su corralón y llevarla muy cerca del morro para tirarla cerca del boquete donde falleció mi abuelo. Y otro ritual que tenía y que hacía de vez en cuando, el 16 de diciembre, era tirarse a la mar a nadar con los ojos anegados en lágrimas. Y nadaba, y nadaba, y nadaba hacia el boquete. Quería ahogarse allí con mi abuelo Francisco. Ella abría la boca y tragaba mucha agua de la mar para ahogarse, pero luego abría los ojos y veía el sol. Y pensaba, tengo una hija, tengo una hija. Y volvía a salir nadando, sin parar de llorar mi abuela Remedios. Ella nunca cerró su luto. Ay, mi abuela. Quería comentar uno de los marineros Otto Lemberg, que mucha gente que conocéis, es uno de los que naufragan, y esa noche la pasa en una casa de la calle de la Victoria con la familia Ruiz Rodríguez, y ahí se enamora de Conchita Ruiz, y en 1905 se casan y tienen al famoso compositor Emilio Lemberg Ruiz, que después se fue a Madrid y tal, y que terminó su vida trágicamente como Otto Lemberg, el marinero de la Nessinú, que lo recogió esta familia aquella noche aciaga. Ese, no sé, yo quería que Florencio y Jessica interpretaran, pero es sinfónico y es imposible, ellos son dos solamente. Pero hubiera estado bien una composición de Emilio Lemberg, que tiene su calle en Málaga, como sabéis, y tal. Lo que yo quería también es dar el reconocimiento a estos tres actores de la compañía María Zambrano, que son Eduardo Roberto, el capitán, y el hombre despavorido, Fernando Gil, el trasunto del protagonista, y después Marinero y María José Ruiz Victoria, la personaje principal de esta novela que tenemos aquí. Ellos son de la compañía María Zambrano de Vélez, que es una de las más antiguas de Andalucía, desde luego de Málaga, sí lo es, y bueno, pues quería como mínimo un fuerte aplauso, que ya después saldrán a saludar. Porque además, que cuando están aquí, mira, va saludando. Eso te había. ¿Han escuchado el nombre? Esto está bien. Al próximo. Como viejo compañero que también me dediqué al teatro en mis tiempos, pensé que no había algo más precario que el teatro, pero sí lo hay. Eso de gestor cultural en Málaga es todavía más precario, sí, pero siempre ahí estamos los artistas. Hay que decir que, bueno, que se acuerden mucho de los actores, que ustedes cuando los ven en las televisiones, en las películas, parece que todos triunfan y tal, y se llevan los aplausos.
no le voy a decir que hablen y que cuenten la verdadera historia, porque eso debería ser para la próxima novela de Francis, que lo llama constantemente cada vez que hace una presentación y hace honor a ello. Así que muchas gracias, tío, por seguir manteniendo el arte de Thalía. Una cosa que quiero, ya nos estamos acercando un poquito al final, cuando haces una novela, te la quitas de encima, empiezas la promoción, tú que eres marinervio y ¿yo por qué? Ya estás diciendo que estás pensando en la siguiente, por supuesto, pero ¿con qué expectativas vas? Porque aquí estás haciendo una novela que además ha coincidido con el 125 aniversario. Yo no lo sabía. Que no lo estabas pensando. Sí sabía que el año pasado fue el 124, que el año que viene será el Y que 126, pero no sabía que podía hacer nada. No, que no sabía. de hecho. Ahora Sí. quiero antes de terminar unas palabras de agradecimiento para algunas personas. de todas Vale, ahora pues, palabras. sí, no, que no. Cuéntame qué espera. ¿Qué espero? ¿Que con la siguiente novela, con esta? No, o- con esta. Ah, con esta. Ya está en la siguiente. Pues básicamente como con las demás, pasar casi desapercibido. No quiero decir- Para pasar desapercibido te lo cuentas muy mal, tío. porque- Sí, pero que yo no soy un escritor conocido, hombre, tampoco eso, ahora dicho que soy modesto, pero no es falsa modestia, es que es verdad, no soy... Si en mi calle preguntaron hace poco, ¿pero usted escribe? Digo, sí. ¿Y libro de cocina? Digo, ¿libro de cocina? Venga, pues- No, hace tiempo que le estoy dando vuelta, digo, me adivina el pensamiento. Sí, no, quiero decir que no. Oye, Francis, ¿cuándo fue la primera vez que tú dijiste, hostia, tengo que escribir algo? O fue porque tú eres mi quinta, quiero decir, que tú eres de lo de la redacción. Bueno, de tampoco tiene por qué decir, hombre, sí, sí. teníamos una edad Vamos. provecta, como decía Cicerón, pero tampoco. Provecta, pero interesante, directamente. Sí, era por de buena persona ya. porque- ¿Tú hiciste lo del concurso de redacción de Coca-Cola? No, yo lo que pasa es que Este se tuve- ríe porque ya hacemos... Ya Yo, mira, creo que tuve, como estuve interno años de mi infancia, de los 9 años, en varios colegios, algunos religiosos. Pero no estuviste en Campillo. Sí, también. También en Campillo. Claro, terminé en Campillo. El caso es que la soledad metafísica que me entraba, yo creo que eso me abocó a escribir como para sentir un desdoblamiento de mí mismo, para sentirme acompañado por mí mismo, aunque sea. Yo creo que fue así cuando empecé, porque me recuerdo escribiendo diarios con 12 años, y un cursi totalmente, ¿no? Yo leía a Pío Baroja y que empezaba la luz de París amarillenta iluminaba la calle, tal, digo, y yo la luz de Campillo, de Ronda, que estuvo Amarillenta también. digo, qué creativo soy, qué original, y que estaba copiando descaradamente a Pío Baroja o a algún otro, o a Unamuno. Niebla, por ejemplo, una novela que me afectó mucho. Augusto sale a la calle, no sabe qué hacer, y sigue un perro a ver, y yo salgo a la calle, y salgo a la calle y sigo al primer perro que veo. Yo me sentía un personaje también. No, yo creo que fue la soledad, pero la soledad metafísica, no la soledad cualquiera, Vale. la que me La profunda. impulsa. Sí, La la sentirte visceral. solo acompañado. Claro. Ahí Pero tus quiero- padres iban a visitarte, ahora también Hombre. de los que se quedaban allí. No, sí, viendo sí, cómo yo claro que iba en Navidad. hoy, Ah, ya vale. fin de semana, Navidades, Semana Santa, pero Vale. aquí hay, bueno, yo me acuerdo, aquí hay profesores de aquella época, de mi época, de uno de los colegios que estuve. Claro, pero uno con 9 años se siente muy solo. Yo recuerdo el humo del tubo escape del coche de mi padre cuando se alejaba y me gustaba aspirarlo porque sabía que desaparecido el rastro del humo, señora, esto lo voy a seguir porque pues me quedaba en la soledad esa que me impulsaba. No sé si eso me hizo escritor. La necesidad de escribir, sí. Porque es verdad que muchas veces se escribe para no estar solo. Quiero decir, Pues, porque, en mi caso- porque tú generas todos esos Ese personajes. universo, sí. Sí, me ayudaba mucho. Era terapéutica, escritura terapéutica es lo que yo hacía. Vale. Claro. Pero escritura eran diarios, cursi, no era escritura. Era, bueno, claro, 9, 10, 11, 12, 14, 15, no te, ya era. Ya con 15 años, ya. Pero ¿cuándo es la primera vez que dices, oye, va a ser verdad que soy escritor? Porque tú publicas, lo primero que publicas un libro de cuentos, de relatos breves, o te vas por Bueno, había escrito novela? algunos relatos, pero la primera novela se llama Francis Day, qué casualidad, ¿no? Francis Day, que el personaje se llama también dentro de la novela Pequeño Lobo, Lobito. Pues yo había leído El Lobo Estepario de Hermann Hesse y digo, yo soy Pequeño Lobo, Lobito. Y entonces me sentía como un personaje así de Hermann Hesse. Esa fue la primera vez la Francis Day, que era así como un experimental, infumable diría yo para leerla así.
Sí, ahí estaba imbuido yo entre García Márquez, el teatro del absurdo Pero bueno, era mi primera novela, entonces uno cuando acaba la primera novela, y seguro que aquí hay personas que han escrito algunas y relatos, yo me sentí muy importante ante mí mismo, porque mi trayectoria académica no era precisamente la más adecuada. Yo era un gamberro absoluto, o sea, digamos, tú dices, el absoluto como gamberro, pues era yo. Ese era tú. Sí, lo reconozco, siempre estaba castigado, me pegaban siempre además. Algunos compañeros tuyos, que son amigos comunes, me han empezado a contar algunas historias tuyas de... Bueno, mejor no Francis, no vamos a sacarla aquí. Sí, aquí hay compañeros de esa época, yo recuerdo las gamberras que hacíamos y no era yo, ¿cómo puede ser que yo hiciera esa cosa? Estabas poseído. Estaba poseído por una especie de superconciencia diabólica que me impulsaba a hacer estas cuestiones, estos actos vandálicos y tal, pero sí, por eso yo me sentía, tener la disciplina, la autodisciplina, de sentarte a escribir, como me puse un verano, así con 20 años, y horas a escribir, yo me sentía muy bien, con la autoestima mucho mejor, porque yo había sido capaz, que era un desastre académico, escolar, etcétera, de escribir una novela. Entonces yo terminé la novela un 13 de septiembre y me acuerdo que, bueno, ¿es posible que yo haya escrito una novela? Porque me sentía muy importante ante mí mismo. Claro. Digo, qué bien que yo haya sido capaz de hacer esto. Aún hoy cuando me veo, eso decía Charles Dickens, lo copio de Charles Dickens, cuando me veo ahora mismo, después de haber escrito tantas novelas, tampoco me lo creo, dice Dickens, que tuvo un pasado también. Y yo también me veo a mí mismo, digo, he escrito 8 novelas y algunos ensayos, digo, pero bueno, pues ante mí mismo me siento, porque mi trayectoria académica, por llamarla de alguna manera, no iba encaminada hacia eso precisamente. Y ahora, fíjate, eres director de la cátedra de autismo de la Universidad también, de Málaga. Uno tiene también suerte en ese aspecto, lo encuentra líderes positivos, que llamaba un autor ruso, y bueno, en ese camino me encontré algunas personas que me ayudaron bastante, y uno de ellos fue un oculista de Granada. Una noche ¿Te llevó mal la vista? Pero lo que me ocurrió, me lleva mis padres nada a un oculista y mi madre es una persona así con mucho carácter y se queda conmigo y le dice el oculista, usted sálgase, señora. Y mi madre, ¿cómo que me salga? Y yo, sí, que te ha dicho que te salga, mamá. Y me quedo con él ahí y me dice, ¿usted qué es lo que tiene? Y digo, yo qué sé lo que tengo. Mi madre me ha traído de aquí, no sé, que veo poco, creo, ¿no? Me quedó la vista y dice, ¿tiene usted 0,50? ¿De qué? Le digo yo, me dice, de miopía. Digo, ay, ¿eso es grave? Dice, me gusta conmigo. Y se mete dentro del comedor de su casa, el hombre tiene la barba canosa, blanca, y se pone a tocar el piano. Algo de Beethoven, creo, no sé. Y yo me quedé así, imagínate yo con mi trayectoria escolar y tal, y yo me quedé, yo creo que lo hizo a conciencia, me quedé, digo, este hombre está así, sabe tocar esto porque estudiará. Claro. Y entonces, mi madre de ese verano me decía, te llevo con un profesor particular, el pobrecillo, un hombre de Córdoba que venía a mi casa, se alimentaba de Coca-Cola y de Winston. Mi madre tenía los paquetes, sufría conmigo lo indecible. Pero guerrero, por favor. Y, ¿cómo me dice eso? Y, bueno, pues aprobé todo lo que tenía pendiente, de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, yo no sé, de todas las que tenía pendiente. Pero yo, la imagen mental que me venía era el oculista de Granada. Eso fue una de las influencias que tuve, curiosamente, en la vida, el azar también, y otras cosas que me han ocurrido así, que azarosas, que me han hecho, aparte de la obsesión de mis padres que yo estudiara, claro, pero eso tiene poca influencia en un adolescente rebelde. Claro. Y tiene la contraria, en realidad. Estudio, bueno, no voy a estudiar ni de coña, pero claro. Pues si ahora me voy aquí, padre, estaría muy orgulloso mis padres, ¿no? Eso es lo que yo... Me sentí muy orgulloso de mí cuando yo ya entré a la facultad. ¿Qué edad tenías cuando él murió? ¿Qué edad tenía yo? Yo ya tenía 39 años, sí. Vale. Bien, o sea que... Ya había tiempo, sí, a sentirse orgulloso de su hijo díscolo, rebelde y tal. Oye, pues vamos a pedirle que como fin de fiesta musical al dúo Bali que toque la última, que es la playera de Pablo Sarasate. Por favor.
Bueno, como te veo... No, pero esto es para agradecer, Claro, que por no se me eso. puede olvidar. Porque no se te olvide. Empieza agradeciendo porque A uno tú y yo no le voy a tenemos- hacer hasta las 4 de la mañana. Exacto, sí, porque somos además tendentes a enrollarnos hasta el infinito y más allá, y los dos juntos tenemos mucho peligro. Venga. Mira, quería agradecer al responsable de la capilla San Jorge, Caroline Warren. No, ella es Cristina, Caroline Warren. No está aquí, ¿no? Y al cónsul alemán de Andalucía, Franco Street Grohe, mi inglés malísimo, mi Y el alemán alemán peor todavía. y mi francés, que fue lo que estudié, tampoco. Él no puede venir porque realmente todos los 6 de noviembre tiene una reunión en Sevilla. Annie Scanian, no sé si están aquí, que muy amablemente ha hecho de intermediaria con el cónsul. Hola, encantado. Me ha dicho que no te nombrara, pero yo te voy a nombrar. Tú eres, perdona. Sí, perdona, hombre. Susan Kemperman. Susan Kemperman, encantado, Susan Kemperman. Susan, siéntate por aquí. Y a la Fundación del Cementerio Inglés, a su presidente Bruce McIntyre. Bueno, sobre todo a Cristina Rosón, a Edgar Selig y a Caridad Moreno, que me han soportado aquí muchas mañanas dando la coña, que todo esté... Bueno, no se me puede olvidar, Javi, que está allí en el sonido, a Vicente, que no está aquí, porque
Esto parece los Goya, ¿eh? El equipo del sonido ha tenido la gentileza de la Universidad de Málaga de instalarlo, y aquí está Javi y Vicente, que es el director del CTI, del Centro de Tecnología de Imagen, que creo que no podía venir hoy. Le agradezco mucho que haya puesto el sonido, y a la editorial, a Héctor y a todos los que estáis aquí, con Jesús, mucho, a Charo. al gran alcalde de Vélez Málaga, Charo, nuestra gran vicerrectora de Cultura, y a todos vosotros y vosotros, que me une un cariño muy especial, en algunos casos desde la época de mi época gamberra y esa golfa y canalla. Así que muchísimas gracias por el esfuerzo de venir Pues aquí. yo añado que si siendo Francis como es, porque es verdad que a veces Francis, Dios mío, nos vuelven locos, gracias a ese tesón y a esa cabezonería en muchos casos estamos aquí. A mí cuando me dijo, en el cementerio inglés, en la capilla, si no hay luz y tal, yo estaba viendo nada más que problemas, porque Francis... Mira que yo soy pesimista, ¿eh? Pum, pum, pero es pom, pom, es martillo, pilón. Y gracias a eso estamos aquí. También quiero agradecer por extensión, evidentemente, a Ediciones del Genal. Recordaros que están allí pasando frío. Eso es para que, con los libros ahí, arreciaditos los pobres y tal, darle un poquito de calor. Y sobre todo al público que lleva aquí hora y media escuchando de pie, porque Sí, verdad. esto ha superado tu Yo estoy viendo de aquí que estoy saludando así, que estaba ahí. Y él seguía, hay que avisar más gente, Francis, tío, que no va a no se caber lo he más dicho ni gente. a mi alumno de la facultad ni nada, porque Tú, lo de los números no lo tienes no, tú. nunca he tenido Nunca has tenido esa capacidad. Bueno, captación Francis, simbólica numérica. bueno, muchísimas gracias. Miguel Ángel Santos. Miguel Ángel, hoy perdón, No te preocupes, mal Miguel Ángel Santos Guerra, le dejamos un micro para que hable. No sé si lo conocéis, al gran orador. Verás tú ahora ya, Miguel Ángel. Bueno, Acércate, Miguel, anda, que tú eres... Gracias, Miguel Ángel. en una época en que los críticos literarios alardeaban de independencia, un autor leyó una crítica de un libro suyo escrita por uno de estos personajes. Y después de leerla concluyó que no se había leído ni una página. Y lo llamó. Muy buenas, soy fulano, el autor de... Ah, sí, hombre, encantado, encantado. Usted ha hecho una crítica de un libro mío y usted no se ha tomado la molestia de leerse ni una línea. Y el crítico literario independiente le dice, por supuesto que no, porque si lo leo ya me dejo influir. Ya me dejo influir. Bueno, pues yo he leído de la página 1 a la página 396 lector de la novela. sin saltarme una línea. Bueno, te quiero felicitar. Es la que más me ha gustado de las que has escrito. La de Mariscal hablamos después. Esto estará ya todo con chaval. Esto está preparado todo. Bueno, ¿Qué va? quiero decirte que me ha admirado la documentación que has tenido que hacer, que ya desde la nota de autor de la primera página se ve que ha sido amplia, exigente, rigurosa para una novela. Sí. También he visto que has tenido que documentarte mucho para términos marineros, Claro, exactamente. términos del barco, y me recordó una experiencia que yo hice siendo director de un centro, en que simulé que ese centro era un barco y que ese año escolar era una travesía del barco. Y todos los nombres eran nombres relacionados con lo marino. Y tuve que ir a la comandancia de Marina a estudiar todo eso que me imaginé que tú también habrías hecho. Que además se completa porque hace una historia de los naufragios. Sí, que- un homenaje a los naufragios, que muy a mí- poco conocido en España. También me llamó mucho la atención. En segundo lugar, quiero decirte otra cosa. Una profesora universitaria y un periodista científico se dejan atrapar por leyendas, fantasmas, y a mí, allí te vi a ti también. Y también me veo a mí. Y cuando pensaba en esta cuestión, recordaba una anécdota preciosa del Premio Nobel de Física Niels Bohr, al que le fueron a hacer una entrevista a su casa. Y al finalizar la entrevista, uno de los periodistas le pregunta, ¿usted
cree que las herraduras en las puertas de las casas traen suerte a sus moradores? Él, un científico, dijo, no, yo soy un científico, no creo en esas cosas. ¿Por qué me lo preguntan? Porque a la entrada de su casa, en la puerta, hemos visto una herradura. Y Niels Bohr dice, eso es otra cosa. Porque me han dicho que las herraduras en las puertas de las casas traen suerte, incluso al que no cree en ello. Bueno, y te quería hacer una pregunta, y antes de la pregunta haceros la felicitación, porque estamos en Málaga, donde ocurre la catástrofe. Estamos en el cementerio inglés, donde nace la novela. Estamos en una actividad literaria, pero también musical, pero también teatral. Enhorabuena, Héctor, enhorabuena, Francis. Y solo para finalizar, una pregunta. ¿Por qué la dedicatoria a nuestra amiga común, ya fallecida, Gloria Arenas? Pues Gloria Arenas, yo recuerdo la tarde que fuimos... Y tú ya hablas por ahí. Sé que comía a la 1 y tengo falta de glucosa. Gloria Arenas, desgraciadamente, era compañera nuestra, digo desgraciadamente porque falleció en 34 días, y Miguel Ángel y yo fuimos a verla una tarde al Parque San Antonio, y yo recuerdo que a mí me sorprendió mucho que hubiera tantas monjas allí. Y ya me enteré, que tú lo sabías, pero yo no, que ella había sido superiora y directora de un colegio de monjetas, ¿no? Lo digo esto porque en la novela el personaje principal ha sido monja también, ¿no? Entonces, es también un homenaje a Gloria Arenas, nuestra compañera, que nos enseñó todas las cuestiones de feminismo, de emancipación de la mujer, y muchas cosas que nosotros, o por lo menos yo con mi tosco micromachismo, lo que sea, pero no había caído en la cuenta, y nos enseñó todo el departamento en realidad. Y entonces es un homenaje a Gloria, que estaría aquí, creo yo, encantada de escuchar. Bueno, muchas gracias. Bueno, nada más congratularme de tu sentido del humor, porque yo siempre digo que el humor es una forma de bondad, así que enhorabuena. Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel. Y solo deciros que, aunque tengáis ganas de hablar después de Miguel Ángel Santos Guerra, no puede hablar nadie, como ya sabéis, uno de los grandísimos educadores y pedagogos de nuestro país, catedrático en la Universidad de Málaga y en mérito de no sé cuántas universidades. Yo lo veo cada día con un birrete nuevo. Honoris causa. Se lo merece, y ya saben ustedes, un grandísimo contador de historias. Creo que ya esto llega a su fin, queda la parte de la firma, de la foto, de que alguien le suba un bollito, que broma, hombre, una cosita y tal, porque que va. De verdad le va a dar algo. Yo pensaba ser un aperitivo, pero no es, este local no es el adecuado. Está insatisfecho, ¿verdad? Incluso míralo a la gente que está de pie, que dice que sí. No, pero me va a costar una invitación. Ellos tienen días posteriores. Ellos tienen un extra, claro. Oye, le decimos por favor a Jessica, a Floren, sí. y a los actores que hoy os vais a llevar doble ración de aplauso directamente. Así que muchísimas gracias, un aplauso a Francis y a todo el equipo. Venido. Y gracias sobre todo al Cementerio Inglés y a ustedes y a Francis, que la ha liado. Gracias.